Hola estimados amigos, les saluda Raúl Bravo Sender del Foro Liberal Iqueño. En esta quinta entrega sobre las reflexiones para el Bicentenario del Perú abordaremos el tema de la descentralización. Como sabemos, el Perú es un estado unitario, representativo y descentralizado, organizado según el principio de la separación de poderes. Somos una democracia representativa, una república, pero la característica fundamental de los estados unitarios es que son centralistas. O como diría Pedro Planas, refiriéndose al régimen de los años 90, el Perú es un país hipercentralista. Es cierto que desde el año 2002 venimos eligiendo autoridades del gobierno regional y desde los 80 en que se retoma la elección de alcaldes y regidores, nos encontramos en un proceso de descentralización. Se han dado una serie de normas, la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, contamos con una ley orgánica de municipalidades, toda una legislación que empieza a darse a inicios del siglo XXI. Recuérdese que es un contexto en el cual se convocan a una serie de mesas de concertación para la lucha contra la pobreza, mesas de concertación en las cuales se apelaba a una suerte de asambleísmo, convocando a las fuerzas vivas de la sociedad civil para que de la mano con el gobierno abordaran los temas neurálgicos y los temas de interés del país. Es un proceso de transición, ¿verdad? Porque habíamos concluido con el régimen de los 90, un régimen hipercentralista, tanto así que el presidente de la República tenía un ministerio, el Ministerio de la Presidencia. Desde el gobierno central designaban a los presidentes de los entonces consejos transitorios de administración regional, hoy en día gobiernos regionales, pero la verdadera descentralización, más allá de que se hayan dado una serie de normas, consiste en transferir el poder de decisión del gobierno central hacia los mal llamados gobiernos regionales y gobiernos locales. Porque, ¿qué significa ser un gobierno? Ser un gobierno significa básicamente ser titular de la soberanía nacional, cosa que solo se le puede atribuir al gobierno central. A lo mucho estos mal llamados gobiernos regionales, gobiernos locales, podrían ser intendencias o cualquier otra denominación que no le arrebate al gobierno central la soberanía. Somos un estado unitario en proceso de descentralización. Hoy en día los gobiernos regionales y gobiernos locales cuentan con grandes presupuestos. La mayor parte del presupuesto público nacional en realidad está en manos hoy en día de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. La pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo con este presupuesto? ¿Verdad? Se estarían reproduciendo los mismos problemas del centralismo capitalino en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Una de las grandes críticas que reciben estos gobiernos regionales y gobiernos locales es que no cuentan con los cuadros técnicos, profesionales, que viabilicen la inversión pública. Existe una confusión de competencias, funciones y atribuciones. No se sabe quién finalmente asume qué cosa. A las finales van a darle las quejas a los congresistas de la República, y estos, quizás de buena fe o por robar un poco de cámara y protagonismo, se convierten en una suerte de interlocutores entre los gobiernos regionales, las demandas de sus provincias, localidades y distritos ante el gobierno central. No me imagino a presidentes de la República inaugurando postas médicas, colegios, pistas, veredas. Esa es función de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales.
El presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno, básicamente debe circunscribirse al manejo de la política exterior, las relaciones internacionales, la seguridad externa y hacer de contrapeso con el Congreso de la República para mantener la estabilidad política que requiere el país. Los gobiernos regionales tendrán pues que articular políticas públicas circunscritas a la promoción del desarrollo económico regional, articulando políticas precisamente para viabilizar proyectos de inversión pública que repercutan como incentivos para la inversión privada. Los gobiernos locales, más propiamente las municipalidades provinciales y distritales, se tendrán que hacer cargo de los temas domésticos de la ciudad. No en vano los alcaldes son en suma los mejores vecinos. Es el gobierno o la instancia de poder estatal que está más cerca al ciudadano, al vecino de a pie. La seguridad ciudadana, la limpieza de la ciudad, el alumbrado público, servicios de saneamiento, ¿verdad? Y la promoción del desarrollo económico local, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero la verdadera descentralización, más allá de los avances o retrocesos que se hayan podido dar, radican en una descentralización política, económica, administrativa, fiscal, y sobre todo que sean los ciudadanos de las provincias o de las regiones quienes tomen sus propias decisiones, porque son quienes están en mejores condiciones dado que conocen su realidad y no un funcionario o un burócrata de algún despacho ministerial de la capital. Ello nos da pase a un punto fundamental, esto es que es imposible que finalmente los funcionarios del Estado puedan centralizar toda la información porque ésta se encuentra dispersa a manera de rompecabezas en toda la sociedad, y es el mercado el espacio en el cual se genera la información. Desafortunadamente se han dado experiencias nefastas de gestión pública regional. No vamos a citar nombres, no vamos a citar autoridades o regiones que han tenido pésimas gestiones, que han colindado inclusive con la criminalidad organizada, el sicariato, la extorsión y otros delitos, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, como hemos precisado, la mayor parte del presupuesto público está en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, y estos son apetecibles, ¿no? Hoy en día contratar con el Estado es muy rentable. Ese es otro de los temas que en su momento también abordaremos, la reforma del Estado en cuanto a la contratación pública con el Estado. Hoy en día todos quieren contratar con el Estado. Se ha convertido muy rentable contratar con el Estado, y a la final es quienes pagamos la factura de todo esto somos los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Bien, estimados amigos, hemos querido abordar este tema de la descentralización en el Perú porque nos parece que es un tema vital e importante, más aún en este contexto de la pandemia. ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales para frenar el avance de la pandemia? ¿Verdad? Vemos que por un lado están el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Hay sí políticas públicas a nivel nacional, pero los gobiernos regionales y locales no pueden desentenderse de su rol en el marco de la descentralización que venimos implementando. Bien, estimados amigos, se despide de ustedes Raúl Bravo Sender del Foro Liberal Iqueño. Los invitamos todos los lunes a sintonizar este espacio de las reflexiones para el Bicentenario del Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.